¿Qué tal? ¿Cómo está? Es un gusto saludarle nuevamente en este espacio de Catalejo, un espacio de análisis, coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Catalejo es una mirada profunda hacia horizontes cercanos, con el análisis y comentarios especializados de académicos y especialistas del CUSH. El tema de esta emisión es el Día de las Madres entre la romantización y el consumismo. Y para este tema hemos invitado a la doctora Susana Muñiz Moreno, coordinadora del Centro de Estudios de Género del CUSH. Doctora, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. La doctora Elizabeth Vivero Marín, profesora investigadora del Centro de Estudios de Género del CUSH. Doctora, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Y la doctora Celia Magaña García, profesora investigadora del Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos del CUSH. También, doctora, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches. Bueno, la celebración del Día de las Madres sirve de pretexto precisamente para hablar en esta emisión de este tema, para reflexionar sobre su historicidad, su origen en México y sobre todo este propósito, este hecho que exalta la capacidad de procrear y el rol de la mujer como progenitora. ¿Qué tipo de maternidad es la fecha que ponemos de relieve en esta ocasión? El rol y significado de las madres está evolucionando ahora que se impulsan diferentes formas de maternidad. ¿Cuáles son las condiciones actuales de las madres? El trabajo doméstico, el trabajo de cuidados. En estos momentos sigue teniendo sentido y valor esta celebración del Día de las Madres, o como muchas otras conmemoraciones o celebraciones. ¿Qué es? ¿Es una celebración, una conmemoración? ¿Es un acto de reivindicación? Bueno, creemos nosotros que esto ha devenido un mero acto de mercadotecnia y consumismo romantizado. Doctora, empezamos con usted. ¿Qué es el 10 de mayo? ¿Es un acto de festividad, de conmemoración, o es un acto de reivindicación hacia la mujer? Bueno, no creo que haya surgido o se haya planteado como un acto de reivindicación. Yo creo que es un poco todo lo que tú dices, ¿no? Una estrategia mercadotécnica, un momento celebratorio, pero también puede ser utilizado en conmemoración o para hacer señalamientos acerca de las condiciones que uno quiere poner en el foco de la agenda pública. Pero yo creo que lo que ha primado es justamente la construcción de unos discursos tradicionales y a lo mejor acaso estereotipados en torno a la maternidad que estábamos comentando desde principios del siglo pasado, ¿no? Sí, en 1920. 1920 y tantos, estamos hablando de los orígenes de la celebración en México, previamente también en otros países le antecedió, pero se da en un contexto donde no es o no surge desde el punto de vista que ahora consideraríamos, por ejemplo, feminista, ¿no? Sino más bien para reivindicar el rol procreador de la madre y la celebración de mientras más hijos mejor, que era lo que estábamos platicando. Sí, datos que vamos a dar a conocer en el transcurso de esta emisión, interesantes, porque debo reconocer que yo no sabía de estos datos. Doctora, gracias. Doctora Elizabeth Vivero, sí. ¿Qué es un acto de celebración, conmemoración? ¿Se debe seguir festejando? Pues creo que, como ya lo comentó la doctora Susana, es un poco de todo. Ciertamente, como habíamos comentado antes, inicia el Día de las Madres como una reivindicación, ¿no?, con un sesgo feminista. Sin embargo, bueno, a lo largo de los años y sobre todo a partir de 1922 hacia 1949 aproximadamente, se le da todo el giro que es reivindicativo, al menos en México, para hacerlo celebratorio, ¿no?, para que justamente disminuirle esa carga feminista o ese tinte feminista con el cual nace hacia mediados del siglo XIX y catalogarlo o posicionarlo más como una celebración de la procreación, ¿no?, de las mujeres como procreadoras, como ahora sí como dadoras de vida, ¿no? Entonces este tinte celebratorio pues es el que nos ha venido heredando pues toda la tradición, y que ahora en la actualidad pues lo seguimos viendo como un acto para celebrar la procreación de las madres, ¿no? No para reivindicarlas, mucho menos para obviamente colocarlas en el lugar que corresponde, que, como ya decía la doctora Susana, nos puede servir justamente para hablar de las diversidades, de las diferentes formas de maternidad, de los maternajes, ¿no?, y de toda esta cúmulo de actividades de cuidado y de crianza alrededor de los hijos y de las hijas, ¿no? Pero bueno, en los últimos años pues se sigue teniendo este carácter pues ahora sí que es de celebración y propagandístico, ¿no?, que sigue siendo publicitario y sigue siendo mercadotécnica
la visión que se tiene, ¿no? Incentivar el consumismo, ¿no? Exactamente. Muy bien, algunos datos recientes del censo 2020 y datos del INEGI. En México, según las cifras de este censo, hay 35.222.000 madres en el país. Hasta el 2020, el 72% de esta cantidad de 15 años o más reportaron ser madres. Doctora Celia Magaña, sus consideraciones sobre el tema. Me parece fundamental, como ya han apuntado mis compañeras, tener claro el origen histórico. Me parece que la plataforma del primer Congreso Feminista en Yucatán en 1916 sí contiene una raíz reivindicativa de las madres como un sujeto político primordial y que creo que contemporáneamente, actualmente, sigue teniendo un papel fundamental en nuestra sociedad. Yo creo que lo que está muy claro es cómo sigue siendo un objeto de disputa política y cómo todo el mundo puede abrir una discusión acerca de lo que es ser madre, y yo creo que lo que es fundamental es que esa voluntad sea completamente libre y consciente de cada mujer. Es decir, que sea una decisión. Y creo que esa tensión entre esta raíz reivindicativa y esta hegemonía, como lo han apuntado muy bien mis compañeras, consumista y de mercadotecnia, está muy presente aún ahora, pero creo que la otra raíz también está presente. Creo que esta reivindicación por los derechos sexuales y reproductivos de cada mujer, pero también como horizonte político. Recordemos que habitamos en un continente como América Latina, donde las madres de la Plaza de Mayo, por ejemplo, donde las madres de las desaparecidas y los desaparecidos en este país son actoras principales fundamentales. Sí, por supuesto. ¿Y quiénes son las personas encargadas de buscar a los hijos o hijas desaparecidos? Las madres, precisamente, quienes se encargan de esta labor. Y precisamente en México, también datos del INEGI, 1 de cada 4 hogares es encabezado por una mujer jefa de familia, ¿no? Datos importantes que hablan de la relevancia que tiene la mujer en el contexto del país. Bueno, en México, los datos que le había comentado, el Día de las Madres se instituyó en 1922, fue impulsado por el diario Excelsior, la Secretaría de Educación y la Iglesia Católica como una medida para frenar uno de los primeros movimientos feministas de América Latina, que fue el primer Congreso Feminista de Yucatán, organizado en 1916, como ya mencionaba usted, por las feministas yucatecas Consuelo Zavala, Elvia Carrillo Puerto, Dominga Canto, Raquel Cid, Rosa Torre González, Beatriz Peniche y Candela Ruiz. Al Congreso asistieron más de 600 mujeres quienes discutieron temas como los derechos de la mujer, su papel en la sociedad y su participación en la vida política y pública. Muy interesante, y además otro dato que encontré es que esta medida fue una respuesta a las movilizaciones a favor del aborto en el sureste del país, especialmente en Yucatán, estado gobernado por Felipe Carrillo Puerto, pero que apoyaba estas movilizaciones por la situación económica de la sociedad en general en Yucatán en aquella época. Interesante que, como señala la doctora Celia Magaña, inició como un acto reivindicatorio hacia la mujer, a los derechos de las mujeres, doctora. Yo lo que creo es que más bien, si lo vemos sobre todo actualmente, es la disputa acerca del significado y de lo que debe ser, del significado de la maternidad y de lo que debe ser la fecha que ya está establecida, ¿no? Y por un lado vemos de manera preponderante esta reproducción de este rol, digamos, tradicional de la madre, esta expectativa que viene acompañado de toda una serie de efervescencia afectuosa y de agradecimiento merecido, ¿no? Que yo no incentivaría a nadie que no lo hagan, ¿no? Pero por otro lado también están los discursos de defensa de los derechos de las mujeres que no necesariamente cuadran con esos discursos, digamos, tradicionales acerca de la maternidad. Y yo lo que creo es que la celebración o la fecha puede ser el momento para traer a colación esos puntos blancos, porque de otra manera, de manera personal, considero, pues puede resultar un poco hipócrita hablar de la celebración a secas, ¿no? De la celebración solamente desde el punto de vista consumista, sin hablar acerca de las condiciones del maternaje, de las decisiones de la maternidad, si la maternidad es libre, es voluntaria y en qué condiciones se lleva a cabo. Muy bien. Muchas gracias, doctora. Permítanos, vamos a hacer una pausa breve. Regresamos. Esto es Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUSH. Ya regresamos.
Continuamos en Catalejo, un espacio de análisis del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades y Canal 44. Como ya mencionamos, en 1922 en Yucatán, el Consejo de Educación Pública que dirigía el profesor José de la Luz Medina había iniciado una campaña para hacer conciencia en las mujeres de los beneficios de la planificación familiar. De hecho, se dio difusión a un folleto que se llamó La Brújula del Hogar, escrito por Margarita Sanger, campaña que fue investigada con energía y reducida a una campaña local aislada por instrucciones de Vasconcelos, en aquel tiempo secretario de Educación. A este folleto incluso se le llamó como un folleto criminal. Bueno, y como respuesta de esto, en 1941 fue cuando se impulsa precisamente en el gobierno de Manuel Ávila Camacho el apoyo del periódico Excelsior, como ya mencionamos, la campaña Madre Prolífica, que reivindicaba el rol de la mujer como madre y como el ángel del hogar, la idea que legitimaba entre líneas que entre más hijos, más mujeres eran. Y bueno, esta campaña duró, dicen, 30 años, pero yo creo que quizá a lo mejor todavía siga por ahí algo de esta campaña. Doctora, iniciamos con usted este segundo bloque. Sí, pues bueno, como decíamos en el bloque anterior, esta visión o esta celebración de la mujer como procreadora, ¿no?, fue sostenida durante muchos años, como ya bien lo mencionas, ¿no?, que hizo que permeó pues en el imaginario, ¿no?, en familias grandes, familias con muchos hijos, donde la mujer estaba encargada del hogar, donde nada más las labores domésticas eran para ella. Y esto lo vemos en productos culturales, ¿no?, como el cine, como las telenovelas, como también algunos libros en la literatura, que fueron también ahora sí que utilizados para promover o para propiciar esta idea, ¿no? Entonces vemos cómo también a partir de los productos culturales este imaginario se fue consolidando y ha sido muy difícil romperlo. Actualmente, bueno, yo que me dedico a estudiar las representaciones de lo femenino en la literatura más reciente, me doy cuenta cómo las nuevas generaciones de escritoras han tratado de romper con estos estereotipos, con estos arquetipos, y han querido proponer una visión diferente, ¿no?, una visión distinta de la maternidad, de las mujeres en general, y obviamente una relación distinta, mucho más compleja, mucho más abarcadora con los hijos, ¿no?, y con las parejas, y bueno, con su entorno familiar y social. Pero justamente esta campaña que estuvo presente durante tantos años, pues modificó también o asentó pues en el imaginario estas visiones de lo que era ser mujer, ¿no? Y como bien lo decías, entre más hijos tuvieran, más mujer se era, ¿no? Entonces se alentaba de una u otra forma a lo largo de los años a que las mujeres tenían este rol de procreadoras nada más, o prácticamente exclusivamente dedicarse al hogar, exactamente, ¿no? Y entre más hijos, pues mejor. Sí. Pero afortunadamente, desde mi punto de vista, esta situación ha cambiado. También cifras del INEGI señalan que ya las mujeres en México, las que son madres, pues el promedio de hijos son 2.2, ¿no?, por cada mujer o por cada pareja. Y es curioso, doctora Celia Magaña, como un acto de reivindicación hacia los derechos de la mujer en cuanto a planificación familiar cambia totalmente con una campaña gubernamental, y esta narrativa precisamente parece que consolida, no sé, una sociedad patriarcal. Muy interesante la pregunta, porque me parece que en lo que está es siempre como al acecho es la esencialización de la feminidad y de la maternidad. Pero fíjate que lo que dices con respecto a las políticas considero que es fundamental. Así como estudiamos las representaciones sociales en la literatura, yo creo que las investigaciones que estudiamos, las representaciones sociales que están implícitas o las definiciones que están implícitas, tanto de las relaciones de género como de la maternidad en las diferentes políticas públicas, sociales del Estado mexicano, es bastante necesario hacer un ejercicio de genealogía histórica, justamente para tener más elementos de esta tensión de la que hablaba en el bloque anterior. Me parece que si vemos el programa de planificación familiar, es una de las pocas políticas que tienen que ver con el cuerpo de las mujeres, que mostró una eficacia tenaz, porque de 7.1, que era el promedio, bajó rápidamente con la campaña esta que fue muy eficiente en los años 70, sí, de la familia pequeña vive mejor. Es todo un ejemplo de política. Solamente que hay un pequeño problema. El cuerpo de las mujeres no fue utilizado como un objetivo, sino como un medio para la aplicación. En realidad se trató de una política de población.
en donde el cuerpo de las mujeres fue un instrumento para la aplicación de la política. Yo creo que fue hasta la generación siguiente que ha habido una mayor apropiación, bueno, desde la primera evidentemente, ¿no? Pero no oficialmente, de este derecho a decidir, que es lo que creo que al final de cuentas es lo que está en disputa, ¿no? Y no sé si usted esté de acuerdo, pero creo que los efectos de esta campaña de los años 70 quizá todavía pues ha permeado hasta las sociedades actuales, ¿no? Claro. Y quizá quienes la vivimos ahora decimos a los que tenemos hijos, oye, pues 1 o 2 y ya, ¿no? Porque claro, es mucho más fácil. La familia pequeña vive mejor. Doctora, ¿qué considera usted? Lapidaria del Consejo Nacional de Población. Sí. Sí, fíjate que a mí yo quisiera destacar esta parte de poner al centro el tema del cuerpo de las mujeres como el objeto de regulación y de control y de política, incluso por parte del Estado. O sea, lo de incentivar a las mujeres que tengan cuantos más hijos sea, bueno, la Italia fascista, tengan hijos de la nación, ha habido discursos siempre en la construcción de nación, el rol de las mujeres de cómo proveer soldados, etcétera, ¿no? Pues por un lado. Así lo dice, doctor. Y luego la transformación que se viene dando de estas políticas de control natal y decir, bueno, tener menos hijos, la campaña, los métodos anticonceptivos, pero también hay otra regulación allí, ¿no? La imposición, por ejemplo, de los dispositivos intrauterinos y la consentimiento de las personas, toda la violencia obstétrica, ¿no? Incluso la designación de determinadas píldoras, la salpingoclasia, etcétera, una serie de medidas que muchas veces sin siquiera consultar a las mujeres también era una imposición y era un control. Entonces te das cuenta de que el cuerpo de las mujeres es un objeto de tensión y de lucha de otros actores, menos el de la propia mujer. Y yo creo que el punto que hay que poner el acento es la maternidad tiene que ser libre, voluntaria o no puede ser. Uh-huh. Sí, por supuesto, pero además de que se toma el cuerpo de la mujer, también ¿por qué no incluir el cuerpo del hombre? Porque también está inmiscuido ahí. Y siempre estas campañas de planificación se centran en el cuerpo de la mujer y no en la participación del hombre, doctora Elizabeth Viver. Así es, yo coincido pues con las doctoras, ¿no? En el hecho de que el cuerpo de las mujeres siempre ha sido el objeto de disputa, ¿no? Lo vemos como un territorio a conquistar, como un territorio que hay que colonizar, ¿no? Y el deseo de las mujeres es dejado de lado, ¿no? Porque se impone la visión médica, porque se impone la visión económica o la visión cultural o histórica, etcétera, y se deja de lado, como bien lo comentas, ¿no? El cuerpo de los hombres, que, bueno, hasta donde tengo entendido, una píldora anticonceptiva para los hombres es viable, pero no se ha dado tanta difusión. De hecho, existe y se está en el mercado, pero no se difunde porque, bueno, implica para ellos la virilidad, ¿no? La cuestión del ser viril, también el concepto de masculinidad que se está ejerciendo ahí, que se está construyendo, implica también cambiar todo ese imaginario de que un hombre macho, un hombre masculino, ¿no? Con cierta masculinidad hegemónica, tiene que demostrar que es muy potente, ¿no? Y entonces tener muchos hijos. Muy fértil y entonces tener muchos hijos, ¿no? Y ahí es donde se tiene que cambiar toda esta visión, se tiene que hacer obviamente una reeducación en los varones para que puedan aceptar también estos cambios, ¿no? Pero existe la píldora anticonceptiva para los varones, pero pues no se difunde, ¿no? No es parte del programa de planeación. Así es. Bueno, muchas gracias, doctora. Permítanos, vamos a hacer otra pausa breve. Regresamos. Esto es Catalejo, coproducción de Canal 44 del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. El tema, Día de las Madres entre la romantización y el consumismo. Ya regresamos. Continuamos, gracias por seguir con nosotros en esta emisión de Catalejo, el tema Día de las Madres entre la romantización y el consumismo. Y bueno, en Estados Unidos el Día de las Madres tuvo un origen antibélico. En 1870 la poeta y activista Julia Ward Howe organizó en Boston una manifestación pacífica en la que participaron mujeres que fueron víctimas de la Guerra de Secesión. Ese mismo año la activista escribió el poema Proclama del Día de las Madres,
que dice: levántense mujeres de hoy, levántense todas las que tienen corazones, sin importar que su bautismo haya sido de agua o lágrimas, digan con firmeza: no permitiremos que los asuntos sean decididos por agencias irrelevantes, nuestros maridos no regresarán a nosotras en busca de caricias y aplausos, apestando a matanzas. En el contexto de la guerra de secesión, esto es lo que escribió esta activista norteamericana, que, bueno, el origen es totalmente distinto, ¿no? Antibélico. Y bueno, lo que mencionaba la doctora Celia Magaña del cuerpo femenino y también la doctora, creo que hace falta una política pública implementada desde el gobierno en el que se tome en consideración el cuerpo masculino, y que una campaña de planificación familiar como la de los 70 ahora está dirigida a las generaciones, que, como bien alguien comentaba en el corte, pues ya las nuevas generaciones han tomado en forma distinta relaciones de pareja y también las relaciones de maternidad, ¿no? Doctora, iniciamos con usted. Sí, bueno, no quisiera yo implicar que se necesita una política para controlar y regular el cuerpo de los hombres en la medida en que se ha regulado el de las mujeres, ¿verdad? No, pero creo que sí gozar de la libertad de autonomía para poder decidir cuántos y en qué intervalos de tiempo tener a los hijos es fundamental. Y efectivamente, en la medida en que ha habido educación, accesibilidad a métodos, por ejemplo, anticonceptivos, pues las mujeres han incrementado y han decidido. Y no quiere decir que renuncien a ser madres y que no les guste, sino que van ejerciendo la autonomía que en otros momentos les ha sido negada desde las políticas o culturalmente o socialmente. Y yo creo que ese es el acento que yo quiero destacar. Y el otro, una es la decisión de la maternidad, y el otro es las condiciones de la maternidad, que es otro paquete que no sé si abordaremos en un segundo. Muy bien. Doctora, sus consideraciones sobre comenta la doctora. Sí, pues creo que, como comenta la doctora, ¿no? Podemos tener varias aristas en este entramado de la maternidad. En las mujeres más jóvenes vemos justamente estas decisiones, ¿no? Bueno, yo que me dedico a la cuestión literaria, como ya comentaba, de la representación de la maternidad, ha habido un giro también en ese ámbito. Veíamos o podemos observar que las mujeres nacidas en la década de los 50, todavía un poco en los 60, pues asumían una maternidad, un rol materno, pues ahora sí que prácticamente sin ningún problema, bueno, no quiero decir problemas, naturalmente, ¿no? O sea, no se cuestionaban o prácticamente no se cuestionaban el deseo de ser madre. Era una cuestión social impuesta, y entonces ellas asumían que ese era el rol que les tocaba, ¿no? Pero ya a partir de la década de los 70s, 80s, sobre todo 90s, podemos ver que las nuevas generaciones no solamente lo cuestionan, sino que lo discuten, ahora sí que reflexionan mucho más, ¿no? Sus decisiones son mucho más planeadas, mucho más estudiadas también, mucho más ahora sí que analizadas, y ya no es solamente el hecho de que yo soy madre porque pues así me tocó, ¿no? Sino porque ellas han decidido serlo, ¿no? Entonces nos podemos ver, por ejemplo, en la literatura podemos ver que esas maternidades son más libres y más conscientes. De hecho, hay algún par o varios libros por ahí que hacen referencia a maternidades, ¿no? Que fueron elegidas y que en ese sentido decidieron abortar en un momento dado. Eso no implicó, como dice la doctora Susana, dejar de ser madre, sino que en ese momento no lo consideraron oportuno o conveniente o de acuerdo a sus intereses, y posponen la maternidad. Este fenómeno o ese tema, ¿no? Que podemos observar en las escritoras más recientes, no lo observamos en las anteriores, y eso en lo particular me llama la atención porque eso indica un grado de conciencia mucho más amplio y mucho más profundo, ¿no? De ser madre y de la decisión que entraña el asumirlo, ¿no? Y asumirlo con plena libertad, ¿no? Como lo dice la doctora Susana. Sí, es decir, un cambio ha visto usted en la narrativa social, sí, precisamente porque básicamente, y lo que señala, el ser madre es una construcción social quizá impulsada por una sociedad patriarcal que le destinaba a la mujer este destino, únicamente ser madre, y si eres mujer tienes que ser madre. Así lo podemos considerar, doctora Celia Magaña. Sí, sí creo que hay un cambio generacional que es bastante interesante, como han apuntado mis compañeras, y creo que las maternidades contemporáneas, insisto, más desde los movimientos feministas latinoamericanos podemos ver que hay una agenda mucho más interesante en donde
escapan a ese binarismo, ¿no? Entre satanizar o romantizar la maternidad. Creo que se está viviendo desde una experiencia más situada y en ese sentido, como bien decía Elizabeth, creo que las experiencias en función del significado que cada contexto de las mujeres, de sus parejas, de esa diversidad de mujeres también le otorga, creo que es importante. Es decir, creo que de alguna manera se está cuestionando también este modelo como muy romantizado de familia tradicional, porque yo creo que las otras generaciones, claro que también había abortos, por supuesto. La prueba está en que siempre ha habido remedios, las mujeres saben y siempre han sabido cómo hacerlo, pero creo que lo que ahora está cambiando es tener todos ese vocabulario y esos elementos para decirlo abierta públicamente y plantear una reflexión a nivel social, cultural y político, que me parece que es fundamental y que, bueno, la marea verde en Argentina es una prueba muy, muy clara y fuerte de esto. Sí, doctora. Sí, claro. De hecho, si me lo permites, justo hace poco estaba analizando, la encuesta mundial de valores es una encuesta que aplica en muchísimos países y viene aplicándose desde los 90, lleva como 7 ediciones más o menos. Entonces, de la manera en que las encuestas lo permiten ver que tanta gente comparte determinadas actitudes, y una de ellas centrales es los temas de la maternidad, el trabajo doméstico, el trabajo de cuidado. Y yo he venido viendo en la última edición del 2020, efectivamente, cómo la gente que consideraba que tener hijos era como un deber, digamos, para con la sociedad, va bajando. Y si tú haces un análisis entre las personas de mayor edad y las personas más jóvenes, es bastante interesante la diferencia entre lo que opinaban unos o unas y las que opinan las nuevas generaciones. Ahora en el Centro de Estudios Estratégicos acaban de hacer otra encuesta en la zona metropolitana y yo veía con sorpresa a lo mejor los atisbos de un cambio al menos discursivo, al menos en lo que se consideraba aceptable verbalizar, de decir, no, pues no creemos que sea una obligación ni de los hombres ni de las mujeres tener hijos, y creemos que debe ser una responsabilidad compartida. O sea, empieza a verse eso de manera más clara. ¿Cómo se transforma eso o se traduce en determinadas prácticas concretas en la vida real? Es otro boleto, pero al menos sí en el aspecto discursivo yo creo que sí vemos más apertura. Sí. ¿Y cómo cambiar esa narrativa? Porque antes, como usted señala, y seguramente los resultados de esa encuesta señalan, las mujeres de más edad consideraban que el hecho de tener hijos era como la mayor realización de su vida, y una mujer que no tenía hijos no se sentía realizada. ¿Cómo cambiar este discurso precisamente que ha permeado a lo largo de los años, doctora Elizabeth Vivero? Pues creo que el acceso a la educación, desde lo que yo he podido observar, ¿no?, ha sido un factor fundamental para que las mujeres proyecten su vida, ¿no?, hacia otros horizontes. Es muy interesante observar cómo, gracias al acceso a la educación superior, a las especializaciones, etcétera, hace que el abanico de posibilidades de desarrollo de las mujeres sea mucho más amplio y que ellas mismas proyecten otras alternativas para sus vidas. Entonces, la educación, bueno, desde mi punto de vista, creo que es la clave, una de las claves fundamentales para que las niñas y las mujeres y las adolescentes pues puedan pensar su vida en función de otros alicientes, de otras metas, y no nada más centrarse en la maternidad, que como decimos, no estamos negando que dejen de ser madres, sino que además de ser madres hay otras opciones o hay otras posibilidades, que hay otras metas, ¿no?, que son alcanzables y que son conseguibles, ¿no? Entonces, pues, desde mi punto de vista, creo que esa es una pieza clave para poder fomentar otro tipo de relaciones entre hombres y entre mujeres y entre las mismas mujeres. Y una de esas opciones, sí, doctora, perdón, Celia Magaña, no, adelante. Más que las mujeres, porque creo que siempre se los pedimos a las mujeres, también habría que pedírselo a los hombres y a la sociedad en general. Eso no va a ser posible si no existe esta corresponsabilidad de todas las partes implicadas, si no existen todas estas condiciones estatales, institucionales, para que respalden esto. Muchas gracias, doctora. Vamos a hacer una nueva pausa. Regresamos a Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUSH. Ya volvemos.
Continuamos, Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUSH. Bueno, el Día de las Madres sigue siendo toda una institución en México y en todo el mundo. En España, por ejemplo, Portugal y Sudáfrica, se celebra el primer domingo de mayo. En otros países como Estados Unidos, Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Cuba, Honduras, Paraguay, Venezuela, Italia, Alemania y Canadá, se celebra el segundo domingo del mismo mes. Mientras que en otros lugares como Rumanía, Serbia, Albania y Uzbekistán, esta celebración se lleva a cabo el 8 de marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer. Doctora Celia Magaña, y seguramente el origen del Día de las Madres en distintos países es también diferente, ¿no? No es como en México o en Estados Unidos, por ejemplo. No, en cada país tiene su historia, por eso me parece que es fundamental conocer esa genealogía histórica, porque me parece que eso nos daría elementos para no estar repitiendo diferentes experiencias. Me parece que es fundamental conocer cuáles son los intereses que están en juego. Y me parece también que de facto muchas de estas agendas se resuelven, como bien apuntaba mi compañera, en la vida cotidiana, con los hechos. Y creo que es necesario tener presente que esta romantización de las madres y del 10 de mayo en particular cumple una función política. Me parece que es fundamental sí poner el énfasis en esta perspectiva política de esta fecha, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque cuando hay una fecha moralmente incuestionable como la madre, pareciera que cualquier agenda va a entrar sin ningún cuestionamiento. Entonces, volver a politizarlo como tiene su origen histórico, me parece que nos da elementos para cuestionarlo y para complejizar un poquito más, que además es el objetivo del programa. O sea que la politización de la fecha a raíz de 1922 y en la época de Vasconcelos, ¿sabes? Que no ha cambiado para nada, sigue politizándose. Sí, o despolitizándose en este caso, ¿verdad? Interesante. Y entonces lo que se hace es romantizar. Sí, y claro. Entonces ya se va a un registro de sentimientos, de emociones, y ahí ya nadie lo cuestionamos, porque ¿quién se va a meter con la mamá de nadie, no? Bueno, sí hay quien se meta. Bueno, esta festividad del día 10 de mayo, ¿cuál es la derrama económica que deja en los restaurantes, en regalos, en todas las tiendas? 62 mil millones de pesos. Esa es la derrama económica que deja esta festividad. Doctora, muchísimo dinero. Interesante, todos ganan con el Día de la Madre menos las madres, ¿no? Es que iba a comentar, cuando le regalan los días de la madre, ¿qué le regalan? Cosas para que sigan realizando labores domésticas, ¿no? Sí. Fíjate que ahora sigue pegada la maternidad con el trabajo de cuidado, que es monumental, y con el trabajo de cuidado, el trabajo doméstico, ¿no? Que es hacer de comer, planchar, llevar a los niños, etcétera, que ya sabemos que es de una cantidad descomunal. Aquí en México eso tiene un valor del 27% del Producto Interno Bruto, nada más para que te des una idea. Todas las industrias juntas no alcanzan el 17%. O sea, el turismo 8%, las remesas 3%, o sea, esto es 27%, es más o menos equivalente a toda la masa salarial del país. Es una cosa descomunal de valor económico. Pero pregúntame si las personas que ejecutan ese trabajo, que casi todas son madres, aunque hay abuelas, hay hermanas, y casi siempre son mujeres, ¿no? Ven algo de este valor económico constante. Entonces, efectivamente, a lo mejor lo que ven es un día al año. Muchas gracias a la reina de la casa, póngase a cocinar para la comida que usted le vamos a celebrar, ¿no? Nueva, y aquí está, nueva. mire, la estufa para que nos cocine mejor, ¿no? Y la derrama económica de restaurantes, vendedores de perfumes, toda la mercadotecnia que existe, que acabas tú de mencionar, y cuánto de esto lo ven las madres. Y yo no quisiera como no, sí hay que politizarlo, es decir, al revés, si se trata del amor, decir, bueno, pues por el amor, yo no quisiera que fuera lo justo para ellas y que fuera por el bienestar de ellas, el defender los propios derechos de ellas, como el derecho, por ejemplo, a tener ingreso económico por un trabajo que ya ejecutan. Uh-huh. Y el trabajo doméstico que señala, doctora, 27% del Producto Interno Bruto, y hay una iniciativa en el Congreso de Jalisco, cuando menos que yo sepa, no sé si en otras entidades, de la diputada Mara Robles, que busca una reforma legal para que sea remunerado el trabajo doméstico. ¿Cuál es su opinión sobre este tema, doctora Elizabeth Vivero? Coincido, ¿no?, con mis compañeras en que estos trabajos, este trabajo de cuidado y de crianza tiene que ser un trabajo valorado, visibilizado, porque creo que no se visibiliza, ¿no? Obviamente eso es un trabajo rutinario, es un trabajo que se hace todos los días y que, como ya sabemos, ni siquiera es agradecido, ¿no? Entonces creo que este tipo de iniciativas
visibilizan el problema, que eso es una parte fundamental y creo que es importantísimo hacerlo, y por otro lo ponen en la mesa de discusión, y que al ponerlo en la mesa de discusión se abre el debate, como ya lo bien mencionan mis compañeras, ¿no? Para que esto sea un tema de agenda pública, ¿no? Entonces creo que un tipo de iniciativas como esta que propone la diputada Mara Robles es muy loable, es muy aplaudible y creo que es muy necesaria, ¿no? Para que se discute el tema, para que veamos ahora sí cuál es la propuesta, qué otras propuestas hay, y que las mujeres, que la mayoría, como ya bien lo decía la doctora Susana, son las que se encargan mayormente de este tipo de trabajo, pues ahora sí que puedan posicionarse y puedan tener voz, ¿no? En una labor tan importante y tan titánica. Sí, por supuesto. Bueno, esta iniciativa de la diputada Mara Robles considera una reestructuración de programas estatales que no funcionen, ya que señala que la Suprema Corte reconoció ya recientemente que esta labor debe ser remunerada. El trabajo doméstico, y esta iniciativa consideran es viable, se podría pagar hasta 5,000 pesos mensuales a las amas de casa, que pues a mí se me hace muy poco, pero bueno, estaría bueno que se aprobara este programa. Doctora Celia Magaña. Yo creo que otra ganancia que tendría una iniciativa en estos términos sería justamente cuestionarnos acerca del valor de esas actividades de cuidado. O sea, no creo que hable muy bien de nuestra sociedad el que tengamos incluso en términos monetarios tan devaluada esta labor, cuando en realidad es la que sostiene la vida de todas las personas. Me parece que a la par de la iniciativa, un proceso de reflexión de toda la sociedad y de cómo el cuidado y la reproducción, no solo la reproducción biológica, la reproducción social, es responsabilidad de todas y de todos, y qué valor le damos a las actividades que sostienen esas actividades de cuidado y de sostenimiento. Me parece que ese también tendría que ser. No, sabemos que los dineros no van a alcanzar a corresponder justamente al valor de esas actividades, pero sí me parece que es fundamental iniciar esa reflexión acerca de qué queremos como sociedad, cómo queremos construirlo y con base en qué valores y cómo vamos a valorar las actividades. ¿Cómo como sociedad podríamos valorar el trabajo de las mujeres precisamente? Bueno, pues porque obviamente 5,000 pesos a mí se me hace muy poco, ¿no? Pero bueno, ¿cómo entonces podríamos valorarlo? Bueno, de entrada me ha parecido que con la pandemia ha quedado muy claro, creo, las cosas que son prioritarias y las que son importantes. Y sostener la vida me parece que es la fundamental. Y no solamente la vida, sino toda la economía. Hay una cita de Oxfam que dice: el trabajo de cuidado y trabajo doméstico no remunerado que se hace en el mundo en realidad es el motor oculto que mueve todos los engranes de la economía y de la sociedad. Párale de contar. O sea, es así. Yo me acuerdo una cita de Marx que decía: la condición fundamental o el primer hecho histórico o condición fundamental para que los hombres, él decía los hombres, ¿verdad?, se hallen en condiciones de hacer historia, es que se produzca la vida material misma. ¿Y eso qué quiere decir? Que uno tenga un techo, que uno tenga que comer, que uno tenga donde dormir y otras cosas cotidianas. Y sin eso, pues sencillamente no hay historia. Y no hay historia se refería a la historia de la humanidad. Entonces, de ese tamaño es esta cuestión. Uno puede decir, es de tan inapreciable valor, o sea, que es incalculable, que es impagable. Pero es entre eso y la línea tan leve de brincar, de pues ya no lo pagamos, ¿no? O sea, entonces no lo volteamos a ver, ni siquiera lo traemos a la mesa de, bueno, ¿cómo lo valoramos? Y tu pregunta, hay metodologías amplísima, por supuesto. O sea, nada más INEGI en el cálculo del valor del trabajo doméstico tiene 3 métodos diferentes con base en las cuentas nacionales. O sea, se sale el valor de los productos a precios del mercado, el de sustitución. Si tú le pagaras a una niñera, a una no sé quién, etcétera, cuánto te costaría, etcétera, etcétera. Hay cálculos en términos del mercado. Y si es tan poquito es porque justamente en el mercado se le asigna muy poquito valor a algo que en realidad tiene bastante más que el que le asignamos. Pero eso no querría decir, pues entonces no lo vamos a ver, y creo que lo importante es discutirlo. Sí, por supuesto. Y la otra cuestión, desnaturalizarlo, o sea, sacar esa función de la maternidad y del cuidado y del trabajo doméstico, sacarlo del cuerpo de las mujeres y llevarlo a lo que es una actividad económica. Sí. ¿Y se acerca esa metodología que señala los 5,000 pesos? ¿O? Esa viene de allí. Ah, sí. Sí, claro. INEGI ahí tiene sistema de cuentas nacionales y crearon una cuenta satélite de trabajo de cuidado y doméstico, y es quien hace la estimación sobre la base de estándares internacionales que se pusieron de acuerdo para hacer ese cálculo. Bueno, pues me parece que no está muy bien hecho, que digamos. Pero bueno, vamos a hacer una pausa. Lo del INEGI, no la iniciativa de la diputada. Una pausa, regresamos. Esto es Catalejo.
Bueno, llegamos a la parte final de Catalejo en esta emisión, el tema Día de las Madres entre la romantización y el consumismo. Y bueno, el papel de la madre, ¿cómo era en el mundo prehispánico? Bueno, como centro de la sociedad. De hecho, análisis e investigaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia señalan que diosas y mujeres fueron constructoras y asientos de los pueblos mesoamericanos. Alrededor de las madres se disponía, se repartía y se decidía el destino familiar. A diferencia de las mujeres mexicas de alto rango que no tenían acceso al poder político, las mayas de la antigüedad ocuparon destacados cargos y participaban en el control de la autoridad. Y bueno, les quiero pedir sus conclusiones sobre el tema, últimas consideraciones y conclusiones, porque creo yo que el Día de las Madres es una oportunidad también para celebrar la diversidad de maternidades, de las cuales ya ha hablado la doctora Celia Magaña, visibilizar retos para la igualdad, pero también reconocer la diversidad de maternidades, a las madres jefas de hogar, trabajadoras, adoptantes con discapacidad, las que viven con VIH, las indígenas, afromexicanas, migrantes, luchadoras sociales, lesbianas y trans, así como aquellas que por decisión propia, como ya han señalado, han decidido dedicarse a sus hogares y la crianza de hijas e hijos, o también las hay quienes pues, no quieran tener hijos y hay que respetar esa decisión. Doctora, iniciamos con usted, doctora Susana Muñiz. A mí me gustaría cerrar, enfatizar lo que hemos discutido aquí, el tema de la maternidad ha sido una circunstancia para disputar el control del cuerpo y la autonomía de las mujeres, ¿no? Y en esta parte de tienes que tener hijos, no tienes que tener hijos, yo creo que hay que poner el acento en la libertad y la autonomía de las mujeres para decidir y que tenemos muchos adeudos todavía en ese tema. Pero la segunda parte que yo quería enfatizar es las condiciones en las que se ejerce esta maternidad, ¿no? Por ejemplo, con todo el peso del trabajo doméstico o con todas las renuncias que puede implicar. Hace poco hacía un estudio yo en las jóvenes adolescentes y jóvenes cercanas a los 20 años, que para muchas de ellas la maternidad le implica una penalización en su trayectoria académica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces son los elementos de la maternidad que digamos son los claroscuros o más bien los oscuros de esta celebración que por otro lado yo creo que estoy de acuerdo, hay que agradecer, hay que, o sea, no estamos limitados, pero hay que poner el acento en cómo se ejecuta. Sí, doctora Elizabeth Vivero. Sí, creo que como ya también se ha comentado aquí, las nuevas generaciones tienen una visión distinta, una visión un poco más, digamos, amplia de lo que antes era considerada como la maternidad, el deber ser y el deber hacer de las mujeres, y en ese sentido lo que tenía que ser una madre, ¿no? Las nuevas generaciones, sobre todo aquellas, como comentaban, nacidas a partir de los 1970, 1980, traen una visión que es más incluyente, que es mucho más plural, una visión más autónoma también, ¿no? Que ejercen la maternidad desde una postura mucho más libre. Creo que eso se puede ver tanto en nivel social como cultural, y creo que fomenta o esta visión lo que viene a hacer es justamente ampliar nuestra visión del ser madres, ¿no? Y cuestionarnos muchas cosas, replantearnos, resignificar también esa cuestión de la maternidad para poder crear nuevas maternidades, ¿no? No nada más tener una maternidad hegemónica, por llamarlo así, ¿no? Una maternidad hegemónica que nos encasilla y que nos impide desarrollarnos como seres humanos, ¿no? Entonces, hay que poner, creo, mucha atención a lo que las nuevas generaciones traen, cuáles son sus propuestas, cuáles son sus voces, ¿no? Cuál es su visión, porque creo que nos pueden enriquecer a todas y a todos. Sí. Doctora Celia Magaña. Me parece fundamental justamente cuestionar esta normativa del significado de la maternidad como un único destino y una única manera de vivirlo. Me parece que ya se ha mencionado aquí cómo la diversidad de las maternidades depende de cada experiencia de las mujeres, pero que sí es necesario este piso común de derechos que sea garantizado para que cada mujer pueda ejercer su maternidad o no de la manera libre y consciente como cada una lo desee, pero que también tenga estas condiciones. Me parece fundamental también dejar muy en claro que la ciudadanía no puede estar supeditada al hecho de ser o no madres, y en ese sentido a hacer un análisis acerca de cuáles son las definiciones sobre las maternidades que están presentes en las diferentes políticas. Me parece que eso es fundamental, y finalmente decir que las madres son un sujeto político potente en América Latina, que ha tenido que ser así históricamente, y que es fundamental y que es necesario escucharlas y acompañar a las madres buscadoras. Sí, a ver, las mujeres no nacen para ser madres, la maternidad debe ser una decisión con responsabilidad, deseo y convencimiento.
¿Están de acuerdo ustedes? De acuerdo. De acuerdo. Y bueno, básicamente para cerrar, yo diría que como ya mencionaron, en la época prehispánica la mujer era el centro de la sociedad, yo sí digo que lo sigue siendo, y con base a las consideraciones que ustedes ya han expresado, pues sin el trabajo de la mujer en el hogar o en la sociedad en general, lo que se dediquen, pues básicamente esta sociedad, creo yo, no funcionaría, ¿no? Doctora. Sí, de acuerdo, totalmente. Sí, de acuerdo. Muy bien, pues muchas gracias. Les agradezco, doctora Susana Muñiz Moreno, coordinadora del Centro de Estudios de Género del CUSH. Muchas gracias, doctora Elizabeth Gracias. Vivero Marín, profesora investigadora del Centro de Estudios de Género del CUSH. También gracias, doctora. Y doctora Celia Magaña, profesora investigadora del Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos, el DEILA del CUSH. Doctora, gracias. Gracias, un placer. Gracias. Bueno, llegamos al final. Muchas gracias. Los vemos en la siguiente emisión de Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUSH. Hasta luego. Gracias.